Hola, buenas tardes a los que Buenas tardes. ya están conectados. Gracias por participar de esta tanda de charlas respecto a el camino a la digitalización. Eh, Acá me está acompañando parte del equipo de trabajo del juzgado, Gustavo Marchese, que es el secretario, Enrique Hernando, que es el oficial mayor, y Adrián Porto, que es el auxiliar primero del juzgado. Eh, Antes de comenzar, les queríamos comentar que vamos a tratar de ser respetuosos del horario. Entonces no nos vamos a extender más allá de las 16:30 horas. Nosotros vamos a exponer un tema, no para enseñarle nada a ninguno de ustedes, sino para compartir experiencias que venimos transitando ya de un tiempo a esta parte. Eh, Sería interesante, en la medida que podamos, poder interactuar en algún momento y ustedes nos puedan preguntar cosas a nosotros, nos puedan criticar o nos puedan aportar, porque en definitiva nosotros todos los días vamos descubriendo cosas nuevas, ¿no? Eh, que nosotros estemos sentados aquí hoy es por una invitación de la Secretaría de Superintendencia para poder contar nuestra experiencia, pero eso no implica que nosotros que seamos los dueños de la verdad, ¿no? De hecho, a medida que vayamos exponiendo, ustedes se van a dar cuenta que son más los temores que tenemos que las cosas, no sé si positivas, pero tenemos más miedos que coraje, si se quiere. Así que bueno, hecha la presentación, vamos a empezar. Este, sí. Bueno, como les dije, esta, esta charla que vamos a dar nosotros cuatro, en definitiva, nosotros somos la cara visible de todo un equipo de trabajo que conforma el Juzgado Civil y Comercial número 2 de Ushuaia, y que en definitiva cada integrante del juzgado son responsables de las cosas que fuimos viendo y que fuimos modificando. Acá no fue una idea de González como titular de la unidad funcional, sino todo lo contrario. Si yo tengo que hacer una crítica, una autocrítica, eh, tal vez esto lo podríamos haber implementado mucho antes, pero debido a un montón de temores y prejuicios, fundamentalmente míos, nos fuimos dilatando en la decisión. Entonces, esto, ¿no? Lo que vamos a charlar es fruto de el trabajo, la reflexión, el aporte, la crítica de cada uno de los que integramos el Juzgado Civil y Comercial número 2. Bueno, nosotros, quienes ya estamos centrados en años, venimos de una forma de gestionar o de trabajar en el Poder Judicial con algo tan básico y hoy tan desactualizado como es mucho papel, una bobina de hilo y una aguja. De hecho, yo recuerdo que cuando ingresé a tribunales a mis 17 años, estuve 6 meses eh, exclusivamente cosiendo expedientes. Esa fue mi función durante 6 meses. Bueno, todo parece indicar que esa realidad ya cambió, hay un cambio de paradigma. De hecho, cada uno de mis compañeros de trabajo, cada vez que los entrevistamos para ingresar al tribunal, el presente que yo les daba eh, era una aguja y se las regalaba y les decía, bueno, a partir de este momento, vos que querés formar parte del Poder Judicial, esta aguja te va a acompañar a lo largo de tu carrera.
Eso fue así, al menos en Tierra del Fuego, hasta que en un momento apareció esta tragedia para la humanidad llamada COVID-19. Ahí todos estuvimos encerrados, muy pocas personas tenían la posibilidad de ir a trabajar. Había un reclamo legítimo de parte de los colegios de abogados y también de los usuarios del servicio de justicia porque tribunales no funcionaban. Entonces, a raíz de esta tragedia de la humanidad, por una política institucional del Superior Tribunal de Justicia, se empieza a trabajar en un sistema que todos conocemos, se llama Sai-Kayen. El nacimiento de Sai-Kayen fue traumático, como cada uno de los pasos que le vamos a ir contando, porque no hay modificación en, en nuestra forma diaria de trabajar que no nos genere un trauma, ¿no? Que no nos ponga en una situación incómoda, o para decirlo de otra manera, cuando nos quitan de nuestro lugar confortable, a cada uno de nosotros nos genera una crisis. Entonces, Sai-Kayen nace ante una necesidad, el Superior Tribunal de Justicia toma el desafío y se desarrolla Sai-Kayen. La particularidad que tiene Sai-Kayen allá en sus comienzos es que le era bastante útil a los profesionales del ejercicio liberal de la profesión, pero quienes estábamos de este lado del mostrador teníamos muchos inconvenientes porque Sai-Kayen no era compatible, a nuestro ver, con el sistema de gestión que tenemos, que todos conocemos, llama SIGE. Entonces los colegios de abogados continuamente reclamaban, se quejaban, pedían de manera legítima que haya modificaciones, y en aquel momento los programadores, ante la necesidad, actuaban en consecuencia. Hubo distintas discusiones, reuniones en el Superior Tribunal de Justicia entre la Asociación de Magistrados, los colegios de abogados, la gente de informática, la gente de la Secretaría de Superintendencia, para poder llegar a un punto en común y que nosotros, los operadores del Poder Judicial, podamos trabajar más amigablemente con Sai-Kayen. Resulta ser que en el juzgado, que seguramente a ustedes también les pasa lo mismo, en cada unidad funcional de ustedes están todo el tiempo viendo la forma de mejorar su trabajo y de hacerlo de otra manera, porque estamos convencidos que si nos esforzamos en un comienzo, después trabajamos mejor y tal vez trabajamos menos. Y así surge Sai-Kayen, como les dije, con un montón de cosas que nosotros no compartíamos o no entendíamos en aquel momento, y de manera inquieta todo el equipo de trabajo todos los días pensábamos cómo mejorarlo. Entonces nos juntábamos con gente de informática, nos juntábamos con gente de superintendencia y les planteábamos las necesidades que teníamos como tribunal. Y ellos, en la medida que podían, nos daban respuesta. Obviamente que los plazos para quienes programan son totalmente distintos a los plazos que podemos manejar nosotros, los plazos procesales. Es otra cosa, es otro mundo, es otro universo del cual yo estoy ajeno y la verdad que no lo entiendo. Pero sí, lo que para uno puede ser una tontera, lleva horas y horas de programación. Bueno, en el andar, acá mis compañeros le van a ir contando las vicisitudes o las cosas que pudimos ir aportando, que la verdad que son un montón. Le contaremos algunas como anécdota. Pero el 1 de diciembre del 2022 tomamos la decisión de que los juicios ejecutivos, solamente los juicios ejecutivos que se inicien a partir de esa fecha, iban a tramitar de manera digital. Pero todo lo que estaba en trámite íbamos a seguir con el modelo viejo de seguir imprimiendo,
seguir cosiendo. Imprimíamos las presentaciones, imprimíamos los despachos, lo cosíamos, lo firmábamos, lo llevamos a la letra. Bueno, Cayenne es del año 2020 y nosotros tomamos la decisión recién en el 2022 de empezar a incursionar en la era digital, si se quiere. Ahora, con el diario del lunes, tengo para decirles que si nosotros nos tomamos tanto tiempo para tomar estas decisiones, creo que es un error. ¿Por qué? Porque nosotros del 2019-2020 al 2022 recién tomamos la decisión de digitalizar algo. Entonces estuvimos 2 años, perdón, en esa zona de confort que era lo que conocíamos, que era coser expedientes. Ahí empezó esto hasta que este año, a partir del 29 de febrero del 2024, me toca, por la ley de subrogancia, estar a cargo del juzgado laboral número 2 de la ciudad de Ushuaia. Y ahí en realidad se abrió un universo que para mí en ese momento era desconocido, o tal vez lo conocía pero no lo quería reconocer porque mis compañeros de trabajo me decían, ¿cuándo vamos a ir a todo digital? ¿Cuándo vamos a ir a todo digital? Y entre el 1 de diciembre del 2022 hasta mayo del 2024, también hubo otros cambios que dijimos, bueno, ahora vamos a hacer todos los ejecutivos, los nuevos y los viejos. Pero los ordinarios nuevos también, pero no las sucesiones. Entonces, era sí, pero no. Y cada cosa que hacíamos nos complicábamos aún más, porque a veces decíamos, che, pero este era digital o este era formato papel. Pero la vivencia, o lo que me transmitieron los que forman parte del Juzgado Laboral 2, realmente me hizo tomar la decisión que en el Juzgado Civil 2, a partir de una fecha determinada, todos los expedientes tramitan de manera digital. ¿Que nos cuesta? Y tal vez sí, por esto que yo les digo, de el acostumbrarnos o de salir de esa zona de confort que estábamos viviendo. Pero la verdad, como les decía, nosotros no inventamos nada y nosotros solamente avanzamos en lo que pensamos que es lo mejor para brindar el mejor servicio de justicia. Ahora, cuando vemos que alguien de otra unidad funcional hace algo que es novedoso, que es bueno para el sistema, que nos sirve, bienvenido sea y lo copiamos. Por eso yo los invito a ustedes a que todas aquellas cosas que tengan para aportarnos también, porque es la única forma de que podamos seguir adelante. Miren, esta última semana descubrimos en el juzgado que a través del programa Teams podemos trabajar desde nuestra casa. Y si bien resulta cierto que con las acordadas como consecuencia de la pandemia estaba habilitado trabajar en nuestras casas, eso ahora ya quedó limitado solamente para la gente de informática. Como descubrimos esta herramienta en Teams, pedimos la autorización a la Secretaría de Superintendencia y este lunes que pasó, un compañero nuestro se quedó en su casa y a las 7:30, 8 menos cuarto estaba conectado y trabajó todas las jornadas de su casa, entrando desde su casa al SIGE, al Cayenne. Hubo algunas complicaciones, pero menores, por ejemplo, el tema de conectividad, pero eso depende de cada empresa que tengamos nosotros de Internet. O en una me cuenta, bueno, lo que pasa es que en un expediente tenía que recaratular y tenía que imprimir la carátula. Son detalles, porque en el juzgado estábamos todos nosotros. Por ejemplo, antes de venir para acá, descubrieron uno de los chicos, Agustín, que nosotros cuando confrontamos, por ejemplo, los testimonios, que son muy, muy largos algunos, los chicos confrontan el testimonio entre dos. Entonces uno va leyendo y el otro va controlando. Y recién descubrieron, capaz que alguno de ustedes ya lo sabe, pero descubrieron que en Cayenne hay un botón que vos apretás
y la computadora te va leyendo lo que estás confrontando. Entonces ya vos no necesitas el recurso humano de dos personas para confrontar determinado tipo de instrumento. Bueno, y acá le voy a pasar la palabra a mis compañeros, que ellos le van a ir contando muy escuetamente qué fue lo que fuimos viviendo hasta llegar al 27 de mayo del 2024, donde decidimos que todo es digital, salvo algunas actuaciones, por ejemplo, las sentencias, por decir algo, seguimos imprimiéndolas porque tenemos que registrarlas y al día de hoy no tenemos un registro digital. Pero bueno, yo le voy a ceder la palabra a Gustavo, a Adrián y a Enrique para que ellos les comenten y vamos a tratar de guardarnos la última media hora de 4 a 4:30, si a ustedes les parece, para que podamos tener una interacción y ustedes pregunten o nos aporten lo que les parece. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía el doctor González, bueno, ahora nos vamos a dedicar a hacer un detalle más fino de todo este proceso que detalló así por arriba. Eh, eh, sin que esto pretenda ser una enseñanza de una receta. En realidad la idea es mostrarle cómo hicimos nosotros para que se le pueda surgir en cada unidad funcional, depende de las necesidades que cada unidad funcional tenga, cada lugar, y bueno, a replicar algunas o bien tomarla como disparador para tener algún tipo de solución a alguna cuestión. Como le decía el doctor González, eh, pandemia mediante, el Superior Tribunal de Justicia saca la acordada 27 del 20 que establece el sistema de actuaciones electrónicas, mediante el cual básicamente los usuarios externos, los abogados y bueno, peritos y demás partes, hacían presentaciones, ya no por mesa de entrada física en el juzgado, por la restricción a la circulación y demás que había, y crea todo este sistema a través del cual se hacen las presentaciones electrónicas y de manera de que poder volver a habilitar el funcionamiento de los tribunales, ¿no? Entonces, esta acordada, entre otras cosas, crea los domicilios procesales electrónicos, en el cual cada abogado tiene su domicilio procesal, donde se le cursa las cédulas que antes eran en papel al domicilio constituido, en este domicilio electrónico. Bueno, a mí se aplica a todas las causas en trámites y nuevas. Y bueno, además de la presentación, la otra cara es establecer como las notificaciones electrónicas, eh, es mediante una cédula que presenta la propia parte y el juzgado eh, libra o no. Esto nos trajo una primera, eh, hace saltar un primer cambio que es es cuando descubrimos que al ser las presentaciones electrónicas, el tradicional sello de cargo donde estaba la hora, la cantidad de fojas, si había copias o no, si tenía firma del letrado, quedó prácticamente en desuso, porque ya todos estos campos no eran necesarios, porque la hora estaba en el sistema, era indistinta la cantidad de fojas porque era electrónico, entonces era un solo archivo, la copia igual. Entonces decidimos que mandar a hacer un sello en el cual nos trajera la información que realmente necesitábamos, que era la fecha, porque esa no estaba fácilmente visible en el SIGE, y cuál era la idea de la presentación, de manera de identificarla, la presentación que íbamos a despachar. Eh, bueno, esto generó ese cambio, es lo que le compartimos. Disculpa. Sí. Ahora,
fíjense, una de las cosas, ¿no? En la decisión, porque la pandemia y Sai-Kayen y todo esto también empezó a generar en nosotros un montón de ruido, porque cosas que dice el Código Procesal dejamos de hacerlas. El sello más importante que tiene un juzgado, una secretaría, es el cargo. Es el sello sagrado, si se quiere. Y nosotros dejamos de utilizarlo. Entonces hay un artículo en el Código Procesal que habla del cargo y nosotros dejamos de usarlo. Lo usamos cuando, solamente cuando traen en formato papel alguna documentación que nosotros le pedimos a la parte. Pero si no, dejamos de usar el cargo y ahora usamos otro sello que dice acordada. Y nadie se quejó. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Perdón. Y imagínense el tiempo que yo tuve para reflexionar si hacíamos caso o no de lo que dice el Código Procesal, porque estamos saltando una norma procesal. Y bueno, lo hicimos y funcionó. Bueno, claro, de la misma manera, siguiendo con eso, acá no está, en el 2020 también se dicta la acordada 40, que modifica la 27 en lo que hace a las cuestiones de notificaciones, porque claro, el sistema el SAE-Cayenne tiene para las partes a veces un delay entre que se firman y se publican, o a veces la bajada de las firmas pueden no ser concomitantes con su firma, entonces provocaba que la publicación para las partes, para que las partes lo visualicen, eh, estuviera desfasada con la fecha de la firma de la actuación. La acordada 89 del 22 crea el libro de asistencia digital en SAE-Cayenne a los fines de la notificación, bueno, de la no notificación, Ministerio Ley del 146 del Código Procesal, y a su vez establece que, cambiando un poco la letra del código, establece que la notificación va a ser martes y viernes posteriores a la firma, pero una vez, no únicamente desde la firma, sino desde la publicación, de manera de no perjudicar, ¿no?, a una parte que pudo visualizar la actuación un día posterior, por ejemplo. Bueno, como le decía el doctor González, transcurrimos la digitalización de esa manera. Bueno, acá la 89 del 22 es mucho más reciente, pero también complementa y trae algunos cambios en lo que hace, esto va muy en línea con la digitalización, porque lo que está estableciendo acá es que, porque en el Cayenne original, la 27 del 2020, establece que las presentaciones hechas por los abogados tenían que estar ser firmadas y digitalizadas a través de un escaneo y presentadas en el SAE-Cayenne. Y esta acordada lo que les posibilita es que el usuario, o sea, lo que hace esta acordada es establecer que la clave, el acceso al Cayenne con el usuario y con la clave constituye una firma electrónica para el usuario. Entonces, ya el abogado no necesita firmar en forma hológrafa la presentación que va a hacer, escanearla y presentarla, sino que lo puede hacer solamente a través, efectuándola a través solo de su usuario, y va a permitir, o sea, se considera como firmada en forma electrónica. A eso se le suma, claro, pero de todas maneras, eso establece, obligaba todavía a que estuviera firmado por su cliente. A su vez esto, por eso, a su vez esto creó una declaración jurada eh, eh, que, eh, que faculta al abogado a realizar todas las presentaciones que considere necesarias y sin la firma de su cliente, eh, considerándolas firmadas por este. Entonces, de esa manera, ya también para el usuario externo, es un paso más hacia la digitalización y despapelización, porque ya ya no hace falta imprimir un escrito, hacerlo firmar para volver a digitalizarlo e ingresarlo en el sistema, sino que directamente con
haciendo un escrito y presentándolo a través de su usuario y contraseña, se le considera como firmado, tanto por el abogado como para el cliente, como por el cliente. Bueno, como le dijo el doctor González, el 1 de diciembre, el 1 de diciembre del 2022, se tomó la decisión de que todos los juicios ejecutivos que se inicien a partir de esas fechas se iban a tramitar de manera digital. Esto tiene una salvedad que es que se imprimía todavía en ese momento, no se imprimían las presentaciones, pero sí se imprimían los despachos para ser firmados en forma hológrafa por el juez o secretario, además. Eh, que fue modificado al final de todo este camino, ¿no? Bueno, transcurrimos toda esta etapa, volviendo a lo que decía el doctor González, en toda esta etapa, que duró casi 2 años, los 2 años, la reflexión que nosotros sacamos al final de este camino, o transcurrido todo este camino, es que la verdad es que nos tomamos demasiado tiempo en avanzar un paso más. Porque esto de que uno está en una zona de confort, que en este momento era imprimir y coser expedientes, para volver a entrar en otra, que era todos estos juicios ejecutivos, eh, tramitaban de esta manera y volvimos a acostumbrarnos a esto. Esto empezó a traer algunos problemas, lo que decía el doctor. Teníamos que fijarnos si esto era un expediente digital, porque se había iniciado posterior al 1 de diciembre del 22, o no. Lo cual era un problema para los que procesaban las presentaciones, para distinguir una de otra, las que imprimían, las que no. Por lo que nos llevó a el 11 de marzo, ya de este año, como decía, ya tiempo después, a tomar la decisión de que todos los juicios ejecutivos se tramiten, sean anteriores al 1 de diciembre del 22 o posteriores, se tramiten de manera digital. Y además agregamos los juicios de conocimiento, los juicios ordinarios, que se inician a partir de esa fecha, 11 de marzo del 24. Seguíamos todavía con el tema de tener expedientes digitales completamente, digitales a medias. Motivo por el cual, ya vean que el siguiente paso fue mucho más acelerado. Se dio con la circunstancia esta que contaba el doctor González, de que trajo la experiencia del juzgado laboral 2, el 27 de mayo de este año, tramitar todos los expedientes digitales, en forma digital. A lo que hay, sumado a que todavía hasta esa fecha, los que venían siendo digitales, se imprimían también los despachos, las cuestiones, los despachos para ser firmados en forma hológrafa. La experiencia que trajo el doctor González del juzgado laboral hizo que tomara la decisión de que también esas actuaciones sean completamente digitales, tomando la bajada de la firma del sistema del SIGE, efectuada por el mismo firmante, ¿no? Juez, secretario, como firma. Nosotros ahí creamos en un despacho, cuando lo que nosotros hicimos es en cada expediente que íbamos a empezar a tramitarlos de manera digital, tanto sea desde el inicio como en el medio del trámite, mediante un despacho, informarlo a la parte e informarle que tanto las presentaciones como las providencias iban a ser en forma digital y que solo iban a poder ser consultadas a través del Cayenne, excepto las que el propio tribunal dispusiera para ser impresas y firmadas. Esto también tuvo una evolución, las actuaciones que fueran impresas y firmadas. Al principio teníamos toda una lista bastante larga de actuaciones que imprimíamos y firmábamos, o imprimíamos como las presentaciones de demanda, contestaciones, el primer despacho, los pases a otras unidades,
cuando pasábamos una actuación a un expediente a resolver o a sentencia. Y también fuimos acotando cada vez más los tipos de actuaciones que se imprimían y firmaban en forma hológrafa para pasarlas a hacerlas digital. Para llegar a este momento en el que estamos hoy, donde imprimimos muy pocas cosas. Los escritos de demanda y contestación, que todavía los imprimimos, el primer despacho y todo lo que sea actas de audiencia y resoluciones y sentencias. Ya dejamos de imprimir los pases a otras dependencias, dejamos de imprimir certificados del el informe para elevar a la alzada, lo que a la postre, haciendo todo un análisis de este recorrido, pensando para atrás y viendo cuando teníamos el reparo de hacer esta evolución a lo digital y a la despapelización, que realmente es natural tener esos reparos y esos reparos, pero resultó realmente muy beneficioso no tener variedad de tipos de actuaciones, de tipos de expedientes. Entonces, ya quienes reciben desde las presentaciones no tienen que andar distinguiendo eh, entre qué expediente es digital y cuál no. Y los despachantes mismos, ya después Enrique Quique les va a hacer les va a contar alguna experiencia sobre eso. Esa es una enseñanza que por ahí podemos transmitir. No exactamente qué hicimos en cada caso, sino que las etapas que uno pueda, o sea, es positivo ir haciéndolo, este proceso en etapas, porque todos juntos por ahí es bastante abrumador, pero no entrar no salir de una zona de confort para entrar en otra, y las etapas estas de pasar al sistema digital, de manera, digamos, que las etapas estas sean acotadas y sean manejables, ¿no? Eh, si querés Adrián, contarle algunas cosas de... Antes de que siga Adrián, fíjense de lo dinámico que es esto, que nosotros el freno de mano siempre se lo pone uno, pero la verdad que es una dinámica que es abrumadora, ¿no? Nosotros tuvimos 2 años para tomar la decisión el 11 de marzo de hacer los expedientes, le llamamos digitales, pero no es digital, porque seguíamos imprimiendo los despachos y los firmábamos hológrafo. Ahora, el 27 de mayo decidimos hacer el expediente digital y ya no se imprimen más ni las presentaciones ni los despachos, y yo ya no firmo hológrafo, sino que firmo a través del SIGE. Pero hoy estamos a 26 de junio. Eso del expediente digital del 27 de mayo es por la experiencia que yo adquirí o por las bondades que me mostró el trabajo que hacen en el juzgado laboral 2. Ahora resulta ser que del 27 de mayo a hoy, que es 26 de junio, el juzgado laboral ya dejó de imprimir un montón de cosas que antes imprimía y ahora ya no las imprime. Entonces yo digo, pero ¿cómo puede ser? Le decía la secretaria, ¿no? La doctora Piedrabuena, che, pero esto antes lo firmamos. No, doctor, pero nos dimos cuenta que no tiene sentido imprimirlo. Y me explicó. Entonces nosotros seguramente la semana próxima muchas de las cosas que hoy imprimimos las vamos a dejar de imprimir. Bueno, y así de dinámico es. Fíjense que nosotros, son datos, ¿no? Y sin querer, en el mes de mayo a nosotros nos llegó un mail, calculo que a muchos de ustedes les llegó, con un dato estadístico del consumo de papel y de toner. En realidad nosotros lejos estuvimos de pensar alguna vez de la cuestión presupuestaria, de cuánto se gasta papel, cuánto toner, porque en realidad hay áreas específicas que se tienen que dedicar a eso. Pero en el mes de mayo, sin darnos cuenta a nosotros, nos llega un mail que nos dice que en el año 2023 consumimos 154 resmas de papel. Y en mayo del 2024 llevábamos consumidas solamente 23.
Por lo tanto, si estamos en casi mitad de año, es muy difícil que nosotros lleguemos a gastar esa cantidad de papel de acá a diciembre. Y habíamos gastado en el año pasado 23 toners de las impresoras y en lo que va de este año solamente se utilizaron 5 o pedimos 5. Bueno, nada, son datos, ¿no? Pero más allá de lo económico, de lo ecológico, la invitación está en que se trabaja distinto, genera crisis, una gran crisis en cada uno de nosotros, tenemos que masticarlo, pero la invitación es atreverse, ¿eh? Atreverse, no hay que tenerle miedo. Y les habla una persona que el más temeroso de todos, de todo el equipo de trabajo, era yo. Después le seguía el secretario, que creo que todavía sigue asustado. Pero bueno, ahora le pasamos con Adrián y él les va a ir contando otras cosas. Bueno, voy a hablar un poco, hola, primero, voy a hablar un poco de lo que fue el impacto de las herramientas electrónicas en lo que es la mesa. La mesa del juzgado fue el laboratorio donde se probaron todas estas herramientas, donde se crearon muchos procesos que después, adaptándolos un poco, se empezaron a utilizar también en despacho y demás. Como tal, como fue el primero, también ya pasó un tiempo y ya se pueden ver los beneficios que está teniendo la digitalización. Y la verdad que si hay que remarcar dos, entre varios que hay, serían uno, la eficacia. La eficacia en los procesos aumentó muchísimo, justamente porque es diferente la posibilidad de error humano que hay que el error en un sistema, si bien hay error en ambos, el error cero no existe, pero bueno, la eficiencia todavía estamos mejorando. La segunda, que me parece más importante todavía, que impactó más en el área, fue el tiempo. Se ganó muchísimo tiempo. Está bien que hubo cosas que dejaron de existir, de que el abogado venga a traer lo que son los escritos y demás, pero el abogado sigue viniendo, porque cuando tiene que hacer consulta viene. Ahora, ese tiempo que se ganó se invirtió en otros procesos. Antes de esto, la mesa se encargaba solamente de recibir los escritos o documentos que llegaban, recibía, sellaba, ingresaba y pasaba junto con el expediente y ahí se desentendía hasta que el expediente volvía firmado para guardarse, encasillarse en la letra. Hoy en día la mesa, entre otros procesos nuevos que tiene una injerencia en todo momento en que el escrito va pasando por cada una de las áreas. Va haciendo un control para que justamente sea despachado en tiempo y forma y no se pierda ese escrito. O sea que la mesa tiene está encargada, por decirlo de alguna forma, de controlar también esto. Hoy en día, el trabajo de la mesa, que antes tenía la barrera de que se terminaba cuando empezaba despacho, y la función de la mesa hoy en día atraviesa las otras áreas. Como esto, hay un montón de procesos que hasta se está empezando a, digamos, contagiar a las otras áreas. Hoy en día, así como la mesa de entradas tiene injerencia en las demás áreas también tienen injerencia en la mesa de entradas en cuanto a que, por ejemplo, todos estamos, al tener los escritos que se ingresan, estar visibles en el sistema, no es raro que venga un despachante y diga, che, mira, fíjate que ingresó tal, que tiene tal urgencia o que a él le interesa despacharlo en ese momento, y ya se transforma en más colaborativo el trabajo. Ya no es solamente, ellos no es que se enteran recién cuando se lo pasamos. Ya directamente cuando el escrito ingresó al juzgado, ingresó al sistema, todos tienen acceso a él. Entonces, todos tienen la responsabilidad de estar atentos. Ya no recae solamente en la mesa, sino que todos tienen la posibilidad. Y ahí es donde se forma el verdadero equipo de trabajo, donde todos, o sea, estamos con un ojo, si bien cada uno tiene sus tareas determinadas, todos tenemos un ojo en todos los procesos. Y todos podemos colaborar en todos los procesos. Por ende, se reduce muchísimo lo que es el margen de error que hay. Este tiempo también nos dio, bueno, la mesa pasó a tomar otras tareas, en sí sigue estando detonada igual que antes, pero con otras funciones. Pasando a lo que son las herramientas, yo lo que le quería mostrar
si bien al principio, porque está bueno remarcar esto, o sea, el cambio no tiene que ser abrupto. Si el cambio es abrupto, es como dijo el doctor, abruma. Y ahí es donde están los errores. El cambio tiene que ser paulatino. Uno se tiene que sentir cómodo. Por eso, si ustedes se fijan, pasamos primero a un sello, algo tan simple y tan crucial como un sello, porque está bien, cambiaste un sello, pero en verdad ganamos un montón de tiempo. Porque si nos entran 70, 80 escritos por día, el estar anotando en los 70, 80 escritos, fecha, hora, hojas, demás, es un montón de tiempo. Después, proveídos. Antes se imprimía directamente todo lo que nos mandaban, era documental tal vez de 400 hojas y se tenía que imprimir todo. Salieron pequeños proveídos que directamente decían que lo que, por el volumen de lo acompañado, no se iba a imprimir, pero que iba a figurar para su consulta en el sistema. Y con eso también se gana, primero en ahorrar recursos, tiempo también, y fidelidad también en lo que tenés, porque lo que tenés es lo que llegó, no un papel impreso donde puede salir mal impreso y demás, es lo que llegó, errores en la impresión puede haber también. Entonces en todos lados se va achicando el error. Fíjense que todo esto eran modificaciones que casi no son digitales, o sea, un cambio de un sello es algo totalmente análogo, o sea, es analógico. Un proveído no tiene nada que ver con lo digital. Al principio fue algo paulatino. Después sí, fue exponencial el cambio. A partir de que nos llegaron el cambio de los primeros expedientes ejecutivos, empezamos a armar algunas herramientas que con eso aparecieron lo que son los informes que mandaba la mesa. Que era así como nosotros, o sea, ya directamente cuando pasaba un escrito, un expediente a despacho, todavía pasan las carátulas, eso nunca se olvidó, pasaba solo el expediente. Entonces, la forma de nosotros de controlar que el despachante sabía fehacientemente qué era lo que le venía con ese expediente y que nosotros no se nos pasara también el pasarle un expediente. ¿Qué puede pasar también? El error humano existe. Entonces, junto con los expedientes iba un reporte de lo que había ingresado digital. Teníamos por un lado a la izquierda lo que son el reporte de los escritos, donde tenías tan simple como un S, no era algo complicado. Donde tenías una solapa que era el ingreso total, que es la que está titulada como mesa, y después había otra solapa con el nombre de cada uno de los despachantes, donde veía por separado qué es lo que le había ingresado a él, qué tenía él para despachar que le había ingresado ese día. Por otro lado, tirábamos otro reporte que era de lo que había para confrontar, con lo mismo, el total, y después, por solapa, cada uno lo que tenía. Obviamente se hacían varios reportes por día porque eran pasadas que se hacían. Cuando se pasaba a imprimir lo que se había acumulado, se tiraba un reporte. Después se esperaba un tiempo, se volvía y con el mismo proceso. Impresión, reporte. Después de esto, o sea, todavía seguimos con pequeños cambios. A partir de marzo del 24, ahí ya empezó a acelerarse más con el tema de que pasen todos los ejecutivos. Con eso, para nosotros en Mesa fue un golazo, o sea, porque nosotros pasamos mucho tiempo imprimiendo. Terminabas con una tanda y cuando terminabas con una tanda tal vez te quedaba un ratito para hacer otra cosa, fijarte en el desarchivo, fijarte justamente en todos los barridos de archivo y demás, y tenías que seguir con la siguiente tanda. Ahora no, ahora directamente armabas el reporte, lo pasabas y solamente te quedaba a buscar lo que eran los expedientes, ¿sí? Con esto también empezaron a haber nuevas herramientas. Esto es lo que, al crear más tiempo y demás, primero vamos a pasar por esto. Los reportes fueron mejorando, también se fueron automatizando, se empezaron a hacer barridos, porque nos dimos cuenta que daba lugar a ver, cuando hay procesos nuevos, salir del área de confort significa que vas a entrar a un lugar donde es lo desconocido, ¿sí? Uno está en el área de confort no porque sea un área confortable, sino porque sabes por dónde está el error. Ya tenés un montón de mecanismos armados justamente para atajar los posibles errores. Cuando salís de ese área es cuando vos tenés que estar atento a ver por dónde van a venir ahora, ¿sí? Y los nuevos errores estábamos encontrando que, si bien estaban los reportes, si bien se pasaban los expedientes, se perdían escritos. Entonces,
se generó estos barridos de control, que es que la mesa se encarga de ir una semana atrás, va controlando, o sea, lo que entró hasta una semana atrás, que todo lo que haya entrado se esté gestionando. Entonces, se saca un reporte de todo lo que está para despachar y se verifica uno por uno que justamente estos expedientes estén en manos de alguien, estén en alguna instancia, ¿sí? Estos se mejoraron porque pasaba que vos tirabas el reporte, te fijabas uno por uno, muchos estaban en estado para la firma, tal vez. Pero también el que esté para la firma no significa que esté fuera de error, porque tal vez estaba para la firma porque en verdad ya se había bajado la firma, pero algún error hubo que no impactó en el sistema. Entonces, quedaba para la firma. Se encontró la forma de automatizar eso, ganamos tiempo, ahora tiramos un reporte y directamente al principio van a ver a la izquierda que aparecía en control, los que aparecen con un número era que todavía figuraban para despachar, si bien tenían un despacho, el escrito que había ingresado todavía figuraba para despachar. Cuando ya figura despachado, directamente aparecía el símbolo del numeral N/D y ya sabíamos que ese lo podíamos eliminar, ¿sí? Hoy en día ya tenemos, es más cómodo a la vista, con barra verde o rojo si hay que controlarlo, porque ya salió. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de los expedientes que se van fuera del juzgado, se van a cámara además. Llegan escritos, estos escritos se informan, ¿sí? Y quedan en la cartilla para despachar, porque no se van a despachar hasta que el expediente vuelva, ¿sí? Eso puede implicar meses en algunos casos. Y controlar un expediente a lo largo de 2 meses, un escrito, es muy complejo. En cambio ahora, al estar automatizado, lo único que hacemos es tirar un reporte. Nosotros ya tenemos, o sea, lo único que hacemos es cargar los escritos que están informados, ¿sí? Los cargamos en un Excel. Y después tiramos un reporte con el SIGE del estado en el que están los expedientes. Si figuran fuera del juzgado, cuando lo ingresamos en el Excel este reporte, nos va a tirar en verde la celda de control de que está bien. Ese todavía está bien que no esté despachado. Ahora, cuando el expediente vuelva, nosotros vamos a tirar el reporte y al no figurar en el reporte, o sea, al no figurar ya ese expediente como fuera de juzgado, nos va a figurar en rojo la celda de control. Entonces, ahí ya sabemos que ese lo tenemos que pasar a despachar. Este delay tenemos como mucho una tarde. Pues si el expediente entra, estos reportes se sacan a la mañana siguiente se detectan. O sea que va todavía a seguir a la firma. ¿Qué hace esto? Que nosotros ya no vamos a tener que estar fijándonos, recordándonos, che, bueno, Jaworski, Olmo, tal expediente tenía algo para despachar. No, ahora nos olvidamos. Ahora directamente lo que hacemos es tiramos los reportes dentro del Excel. El Excel nos tira si está adentro o no. Utilizamos las herramientas digitales que son los reportes que nos da el SIGE a favor de esto, para automatizar. Vean que todavía seguimos con cosas básicas. O sea, no es algo. Ahora vamos a una cosa que se comentó en la charla del lunes y que para mí, o sea, es mágico. O sea, el cambio que hizo ayudó muchísimo en cuanto a poder generar los procesos. Porque uno cuando arma un proceso, lo arma de palabra, va diciendo, bueno, esto va a ser así, así, más o menos dice cómo va a ser. Pero después tiene que haber una estructura detrás que soporte este proceso, ¿sí? Por ejemplo, en el juzgado sacamos oficios que todos los oficios por secretaría salían digitales. Y bueno, perfecto, listo, o sea, sí, armás el oficio en el SIGE, lo exportás en un PDF y después el secretario lo firma digitalmente y eso se envía. Por arriba suena muy fácil, o sea, suena simple, pero si no hay una estructura que te soporte esto, a ver, ¿dónde vas? O sea, físicamente, ¿cómo lo vas a hacer? Prácticamente, ¿cómo lo vas a hacer? Ok, sí, descargas el PDF, pero que cada uno lo descarga donde quiere, en su computadora, se lo manda por mail al secretario, que vamos a tener miles de mails respecto de oficios. ¿Cuál es la forma más eficiente? Y ahí está uno de los temas que tocaron en la charla del lunes que a nosotros nos vino muy bien, y por eso lo quería tocar acá, como una de las herramientas digitales, pero fundamentales que hoy en día estamos usando, que son las carpetas sincronizadas. El lunes hablaron del SharePoint. El SharePoint es un programa, como bien dijeron, que es para el trabajo colaborativo y que la verdad que esto es muy práctico, pero tiene un único problema que es que al ser en línea, uno tarda en ingresar.
tardás en entrar de una página a la otra, tardás en abrir un archivo y demás. En el juzgado le encontramos la vuelta, que es sincronizar el SharePoint con la computadora. Ahí, si bien ahora no vamos a decir cómo específicamente se hace, porque para esto hay un montón de pastillas que la doctora Caparrós junto con su equipo hicieron, y la verdad que son pequeños instructivos que son muy claros y son muy precisos. Entonces creo que va a ser una pérdida de tiempo explicarlo ahora, pero la verdad que les recomiendo buscarlos y pegarles una ojeada, porque además hay que ver cuáles les sirven. Tampoco vamos a estar explicando todo, porque con las diferencias que hay entre un juzgado y otro, tal vez lo que le sirve a uno no le va a servir al otro, entonces bueno, no tenía mucho sentido. Pero sí los invito a que empiecen a revisar lo que son las pastillas, los instructivos estos, porque está todo ahí. Bueno, como les decía, están las carpetas sincronizadas. Las carpetas sincronizadas lo que hace es, vos estás trabajando en la nube, pero desde tu computadora. Es una carpeta que vos tenés almacenada en tu computadora con los archivos que están en tu computadora, pero usan lo que es la esencia del OneDrive, de cierta forma, pero con la estructura colaborativa del SharePoint. ¿Qué me refiero a esto? De que vos tenés una carpeta en tu computadora, ahí les estoy mostrando a la derecha, se ve cómo se ve la carpeta madre es Just Tierra del Fuego, y después ahí adentro van a ver que hay varias carpetas que dicen Adrián Personal Archivos Varios, instructivos, despacho, expediente con audiencia, mesa de entradas. La primera parte del nombre es el sitio. Ahí están viendo 3 sitios de SharePoint. Y después lo que hay son bibliotecas de datos. Esto es lo que se puede sincronizar, las bibliotecas de datos. También lo tienen en las pastillas. Si ustedes la tienen sincronizada, lo que ganan es el tiempo. A mí cuando nos mostraron la herramienta de OneDrive, del Office, me hizo medio ruido porque vivimos en Tierra del Fuego y en Tierra del Fuego las comunicaciones no son lo mejor. Al principio fue un escollo, la verdad, por el tema de que a veces iba lento. Con esto, todo ese tiempo que se perdía al principio, que demoraba y que ante la cantidad de trabajo que tenemos es exasperante, se elimina. Porque ese tiempo queda en segundo plano y se encarga la computadora, ¿sí? Todo lo que vos cargas en una de estas carpetas la estás cargando en verdad en el SharePoint. Y esta carpeta sincronizada que yo la tengo en mi computadora, si yo hago una modificación en esta carpeta, en un segundo me va a salir del instructivo. Por eso todo. Les quiero mostrar una cosa. Aguárdenme un segundo. Les voy a compartir el escritorio porque justamente esto les quiero mostrar. Como pueden ver, acá tenemos la carpeta Just Tierra del Fuego. Yo lo que hice fue 5 minutos antes de empezar la charla, me vine para acá, sincronicé con esta computadora la carpeta con uno de mis sitios del SharePoint. Y lo que ven acá es justamente, bueno, este es una prueba que estamos viendo ahora, a ver cómo funciona. Pero lo que están viendo son carpetas que están en la computadora mía del trabajo. Y estas carpetas no solo están en la computadora mía del trabajo, también están en las computadoras de mi casa. Y así como están en esta, cualquier modificación que yo hago acá impacta en las otras. Exacta, pero es instantáneo. ¿A qué vengo con esto? Esta herramienta lo que nos da es la posibilidad, por ejemplo, esto que les decía de los oficios por secretaría. Nosotros tenemos una carpeta que se llama oficios por secretaría, que ahora se las voy a mostrar desde el SharePoint. Segundo. Acá tenemos todo directamente lo que son los sitios. Esta es la lentitud que les comento. Y un poco lo complejo de navegar por acá. Convengamos que esto es mucho más práctico si lo tengo en carpetas de mi computadora. Pero es oficio por secretaría. Esto nos permitió, ¿ves? En un lugar tenemos directamente los despachantes hacen el oficio, lo descargan en la carpeta para firmar en app
el secretario lo levanta, lo deja firmado y después mesa de entrada directamente lo diligencia. Y ahí elige cada uno. Por ejemplo, el secretario prefiere que nosotros le avisemos cuando tenemos un oficio que cargamos en la carpeta, que él tiene que firmar. Nosotros en mesa de entrada preferimos que se automatice. Directamente, si hay una modificación en esta carpeta, el sistema nos avisa. Entonces, cuando el sistema me avisa que hay una modificación, yo ya sé que tengo que entrar y que tengo un oficio para diligenciar. Entonces, la carpeta que ustedes vieron, ahora vieron lo lento que es, yo les quiero mostrar una cosa y la otra, es esta. Archivos varios. No, esta, prueba firma pedidos. Esta es la carpeta que están viendo, que vieron recién. Ustedes vieron lo lento que es para entrar directamente de un lado al otro. En esta otra, la inmediatez es la de trabajar directamente en una carpeta de tu escritorio. Así yo acá tengo una sola, porque la idea era darles una muestra. Pero como yo les mostré en la presentación, en mi computadora del trabajo, tengo, creo que son 8 carpetas fácil. Volvemos aguárdame un segundo. Se me salió la presentación. Tengo 8 carpetas fáciles que de ahí voy entrando una a otra y les vuelvo a compartir la presentación. ¿Dónde nos manejamos? Ahora, esta función de carpetas sincronizadas las empezamos a usar en mesa de entrada, ¿sí? En principio las usamos en mesa de entradas para algunos procesos de ahí. Pero después uno de los funcionarios dijo, pará, yo trabajo mucho desde mi casa. Yo si tengo un archivo, me lo mando por mail y para seguir trabajándolo en mi casa. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Yo tengo un archivo en mi computadora del trabajo. Me lo quiero seguir trabajando en mi casa, me lo mando por mail. Vamos a tener 2 archivos. El de mi computadora en mi casa y el que tengo cargado en el mail. Me lo descargo en mi casa. Vamos a hacer 3 archivos. Entonces, me lo vuelvo a mandar para el trabajo y así se empiezan a generar un montón de archivos y cuando tengo que buscar dónde fue que modifiqué tal cosa o una modificación que no quería hacer y quería volver para atrás, la perdí entre todos esos archivos. ¿Sí? Hoy en día directamente guardándolo en una de estas carpetas, te olvidás porque a donde sea que vos vas, lo tenés disponible. ¿Sí? Es tan simple como sincronizar la carpeta con la computadora en la que estás y se acabó. Por otro lado, otra cosa que quería hacer mención es el tema de que también hablaron, en vez de enviar cuando se trabaja con Word, con el Excel y demás, en vez de enviar el archivo, enviar el acceso. Que es tan simple como entrar al Word o lo que sea, arriba a la derecha tenés la opción de compartir. Vos desde ahí directamente le compartís el acceso a una persona. Mismo cuando los funcionarios tienen que, o lo mismo el despachante, se lo tiene que tal vez pasar al funcionario para que lo revise, le puede pasar directamente el acceso al archivo y ahí directamente todos trabajan en uno solo. Y no es que le pasa un archivo, se forman 2, el funcionario lo revisa y demás. Siempre se trabaja sobre uno. Y si hay algún error, todos sabemos que tenemos la posibilidad de control Z volver para atrás hasta que se grabó. Si el archivo se grabó, el control Z no funciona más. Hoy en día tenemos la función de versiones anteriores. Esto se acabó, o sea, el no poder volver para atrás ya no existe. Por eso es tan importante que sea un solo archivo. Vos, mientras que estés trabajando en un solo archivo, puedes volver a todas las versiones que hubo desde que se creó ese archivo, por más que se haya grabado y demás. O sea que ya no se pierde. Yo creo que tanto las carpetas compartidas como la función de compartir acceso te abre un abanico de herramientas enormes para un montón de procesos. Hay un montón de herramientas más que estamos utilizando que tal vez no viene al caso mencionarlas por la diferencia, pero el juzgado hoy en día está trabajando en conjunto con otros juzgados. Hoy en día, por ejemplo, estamos trabajando con el de familia, estamos viendo con el de familia, bueno, ellos quieren hacer lo que es que todos los oficios del juzgado salgan digitales. Ya no quieren más, quieren evitar que el abogado tenga que acercarse al juzgado por algo que lo pueda hacer directamente desde su casa.
en beneficio tanto como del abogado como de ellos por un tema de ahorrar tiempo. Nada, cada juzgado tiene sus cosas particulares, entonces hay un montón de vericuetos que ajustar, pero nos reunimos, cada vez que podemos al final de la hora, nos reunimos y vamos buscándole la vuelta con las herramientas que tenemos, que no es poco. O sea, les digo, el paquete Office es un paquete muy potente, viene con muchas herramientas, hay muchos, yo siempre lo que digo es, poder se puede, hay que buscarle la forma nada más. Pero es cuestión solamente de que nos contactemos y entre los juzgados se van sacando cosas. A nosotros nos sirve, porque nos dan ideas, que después nosotros implementamos para nosotros. Pues eso es lo que le decíamos hoy la idea es no decir, bueno, no pasar una receta de cómo hacer una carpeta, o sea, digamos, cómo hacemos nosotros ante determinada situación, sino pasar la experiencia, porque conclusión de lo que estaba diciendo Adrián es que salvo el paquete de Microsoft y las actualizaciones que ha tenido el SIGE, el sistema es el mismo que traemos desde hace años. Y de esta manera, digamos, esta forma de pensar la gestión del juzgado es ver la manera de sacarle el mayor provecho posible al sistema tal como está. Recuerden que, como le decía Adrián, esos reportes que sacaba de escritos para despachar, pendientes de firme y demás, son los reportes que saca el SIGE cuando uno saca pide que le pedís que saque el reporte de actuaciones para despachar desde tal fecha a tal fecha, ir a buscar corregime si me equivoco, ir a buscar la carpeta de temporales ¿Sí? y a copiarlas desde ahí. O sea, eso estuvo siempre. ¿Entendés? Buscarle otra función a la vieja herramienta del SIGE del reporte de escrito para despachar o de escritos ingresados. En sí son un montón de herramientas que hay. Lo que pasa es que si las ponemos a explicar todas, no terminamos más. Es muchísimo, realmente el vino. Un segundo. Yo lo que quería decirles es que, nada, todo lo que está contando Adrián, Gustavo, en realidad es una catarata de datos y es abrumador todo lo que están contando. Y uno puede cometer el error o tener el temor de decir, bueno, pues estos están locos, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en realidad es invitarlos que, a que lo hagan. Nosotros tenemos la disponibilidad para evacuar la consulta que podamos evacuar. Y lo otro que creo que es importante, cada idea que le surja a cada uno de ustedes, lo tienen que hacer saber a la gente de informática, a la doctora Sánchez Caparrós y demás, que son ellos los que están trabajando, porque tal vez algo tonto, que para nosotros parezca tonto, ayuda, colabora un montón. Por ejemplo, en el SIGE, si ustedes recuerdan, antiguamente todas las actuaciones tenían el mismo color, era todo color celeste. Entonces vos tenías que buscar entre todo eso celeste, estaban las cédulas, los escritos, los despachos, los oficios. Y un día hablando así con Alejandro Álvarez, nada, ¿no? Una pavada. Le digo, che, Alejandro, ¿existe la posibilidad de que esto que está en el SIGE, en la pantalla principal de cada expediente, le pongas colores distintos? Porque a nosotros nos ayudaría un montón distinguir el escrito del despacho, el oficio de la cédula, bueno, cuando hay un pase. Y bueno, se pusieron a trabajar y nada, algo tan tonto para mí, que capaz que a ellos les llevó un montón de trabajo hacerlo, la verdad que lo desconozco. Pero es mucho mejor trabajar así que con un golpe de vista vos sabés si es un despacho o un escrito. Eh, por ejemplo, ¿no? A quien nos toca tener firma. Cuando empiezo a subrogar el juego laboral y ahí trabajaban digitalmente, yo tenía que firmar digitalmente con la herramienta que me daba el SIGE, pero claro, tenía que buscarme entre los jueces subrogantes. Entonces estaba por orden alfabético. Primero estaba la doctora Barrio Nuevo, creo que después el doctor Ferreto y después yo. Entonces yo tenía que desplegar una sábana, buscarme, cliquear una vez, cliquear dos veces.
Entonces, hablando con gente de informática, con Quique, le digo, che, Quique, ¿existe la posibilidad de achicar esto de los clics? Entonces ahora, quienes firman, obviamente con el usuario de cada uno de nosotros, cuando vos vas a firmar, hay una llamada que te dice, esto va a ser firmado por Gustavo González. Y vos le decís que sí y ya no te tenés que buscar. Bueno, es una tontera, pero es tiempo este, que nos estamos ahorrando. Y eso se lo transmitimos a los chicos de informática porque tal vez ellos no lo ven y no tienen por qué verlo, no tienen por qué saberlo. Pero en la práctica, que somos nosotros los operadores, le tenemos que transmitir estas inquietudes y después tener la paciencia necesaria para que lo que se pueda hacer y lo que no se pueda hacer. Bueno, dos cosas nada más, ya por mi parte. Primero, que me parece importante enfatizar es contáctenos, porque la verdad es que las ganas de explicarles sobre las herramientas estas están, pero como les digo, es mucho y tal vez lo ideal es acercarse hasta el juzgado y explicarles ahí, en el lugar, de cómo se hace y qué es lo que también adaptado a qué es lo que ustedes necesitan. Contáctenos y en lo que podamos le vamos a dar una mano. Y por la gente de Río Grande también, ¿no? Ver la forma de... Pero no, sí, sí, Claro, está el Teams. Es me lo parece. mismo, o sea, mismo ustedes me pueden dar el control de su computadora. Hoy en día se puede hacer todo, o sea, no es necesario que sea físicamente. Le vamos a encontrar la vuelta, siempre se le encuentra la vuelta. Y lo segundo, y acá es la única, porque yo estoy totalmente a favor de todas estas tecnologías, la única donde yo le pongo un frenate es, ojo, no son perfectas, ¿sí? Nos ha pasado de casos, justamente con esto de la sincronización de las carpetas, que a veces no son errores del sistema, sino que son no comprensión de cómo funciona, pero le tocó a un funcionario tener que despachar, estaba preparando una sentencia en un amparo, en donde no podía fallar. En donde no puede fallar, falló la sincronización. Hubo un error en su computadora, la computadora dejó de sincronizar lo que tenía en la carpeta y cuando llegó a su casa no estaba sincronizado. Ahora, le encontramos la vuelta, era un tema de configuración que había al inicio, que había que configurar, que bueno, cuando se conectaba a datos móviles, ahí no sincronizaba solamente cuando estaba en web. Son configuraciones, pero está bien tirarse, animarse, pero sepan dónde hay que resguardarse. Claro, por un lado nosotros la idea eh, promocionar esto, promover, invitar a que den estos pasos, pero también hay tenemos estos frenos que decía Adrián. eh, el primero es el que yo siempre hablo, porque Adrián permanente y los chicos permanentemente me vienen en primer lugar, generalmente a mí, con ideas en estos sentidos, ¿no? Podemos hacer esto que hacemos de esta manera, podemos hacerlo de esta otra. Y yo soy, por cargo y también sobre todo por mi edad, eh, el que le digo, bueno, momento, esperá, vamos a... el primer filtro es porque es un caballito de batalla mío. Mi frase es: vamos a procurar que el sistema trabaje para nosotros y no que nosotros estemos trabajando para el sistema. O sea, todos estos cambios en el principio traen consigo más trabajo, pero tiene que estar pensado para que después de implementarse y uno asimilarlos, que sean en beneficio de recursos, de tiempo, y de- y Gracias. de eficacia. Gracias por el término. Entonces, yo cada vez que vamos a hacer tal cosa, bueno, esperemos. Primero, ¿va a ser productivo a mediano plazo? Después que pasemos toda esta etapa de puesta en marcha, ¿en qué nos va a beneficiar? Y la otra es la confiabilidad. ¿Qué respaldo tiene esto? ¿Qué resguardo tiene? Esto, lo que hablaba Adrián de los reportes, tiene realmente la idea de eso, en realidad, es que como uno pierde la visión que uno siempre ha venido teniendo de el expediente como un legajo de fojas cosido,
perder corporeidad, el tema está ahí, en tomar los recaudos necesarios para evitar eh, que se traspapelen, porque ahora ya no sería el término adecuado, traspapelar, porque es un archivo digital en una nube, por ejemplo. Eh, Nosotros en ese sentido, avanzando, hemos a veces tenido que dar pasos atrás. Entonces, en un momento nos envalentonamos con la digitalización y cuando dijimos los expedientes, todos, o sea, la premisa es que todos los expedientes van a ser tramitados en forma digital, tuvimos que dar algún paso para atrás. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en exhortos que vienen de otros juzgados, sobre todo de otras jurisdicciones, donde empezamos a tramitar exhortos en forma digital hasta que nos dimos cuenta de que al final de ese camino íbamos a tener que remitirlo en devolución al juez exhortante con el resultado, con el exhorto terminado. Entonces tuvimos que volver para atrás y papelizarnos de vueltas, si quiere. Y la otra es esta corporeidad que hace que uno pueda todavía tener la confianza en el sistema. Y la corporeidad se la seguimos manteniendo desde un expediente muy reducido y muy mínimo, que a veces hasta tiene solamente la carátula, pero que es lo que hoy en día todavía sigue circulando. Es decir, cuando ingresan las presentaciones a través de estas visas de entrada virtuales, que sabe Cayenne, para pasar al despacho, para pasar a la elaboración de proyectos de despacho, para pasarlos al control, para pasarlos a la firma, esta circulación todavía se sigue haciendo a través de algo corporal, que es un expediente mayor más o menos voluminoso. A veces estamos circulando una simple carátula y una hoja, pero todavía el sistema no nos permite tener la confianza necesaria en él para que no tengamos que seguir descansando en esta corporeidad del expediente, aunque sea solamente para seguir circulándolo. Tengo entendido por lo que algún contacto que he tenido con algunas otras colegas que trabajan en otras jurisdicciones donde el proceso de digitalización tiene muchísimo más tiempo y está mucho más avanzado, que aún así siguen circulando pequeños legajos de expedientes, porque aunque todo está en el sistema, en la nube, si quiere, siguen teniendo todavía que confiar, uno se siente a veces más tranquilo con pudiendo tocar algo, digamos, aunque sea una carátula. La otra cuestión que por ahí podemos meterla ahora, es que todos estos cambios, una recomendación, porque que hemos aprendido, es que todos estos nuevos procesos que se implementan, todos estos cambios, se vuelquen en un esquemita, en un diagramita, en una ayuda de memoria, en un instructivo, si quiere, porque son cosas nuevas, a veces son muchas, y no, nos ha pasado de establecer algún sistema nuevo para algún tipo de proceso, confronte, despachos, etcétera, eh, y a la semana, decirnos, ¿esto lo imprimíamos o no? ¿Esto cómo lo despachábamos? ¿Esto qué hacíamos? Y no, me parece que ya, claro, pasando una semana, pasando algunos días, teníamos que empezar a apelar a la memoria. Y nos dimos cuenta que empezaba a haber diferencias entre lo que empezaba a hacer uno y otro. Acá, apelando a la facilidad que tiene Adrián para hacer este tipo de esquemas, por ejemplo, ven que hicimos un diagrama desde que una presentación, un escrito, entra por la mesa de entrada y va circulando por el proceso que nosotros o sea, ya teníamos de despacho, de elaboración de proyectos y de control y de firma, que pueda ser adaptado a cada realidad de cada unidad. Pero esto sirve para que cuando uno tiene una duda de cómo este paso del proceso, cómo lo hacíamos, o cómo se había establecido que se haga,
uno pueda recurrir a esto y no apelar a la memoria propia o de un compañero que por ahí puede fallar. Y es donde, les decía, hemos visto estas diferencias, estos errores. Puede ser así, porque a veces así visualmente es muy cómodo, pero yo, por ejemplo, he tenido que hacer algún instructivo en un momento, pues me acuerdo de qué actuaciones íbamos o qué actuaciones y presentaciones íbamos a imprimir y cuáles ya no. Lo hice en un documento de Word, renglón por renglón, entonces era un listadito, con el orden del que tienen en un proceso, o sea, demanda, contestación, iba poniendo, y tiene la misma función que esto, ¿no? Esto está presentado de esta manera. Pero la recomendación, realmente con toda la experiencia que hemos tenido, es que cada cosa que se implementa sea un pequeño instructivo, porque después va ahí, después se pule ese instructivo y porque si uno no se toma ese trabajo, cada vez que uno tiene una duda de cómo se hace, ¿no? el nuevo proceso, lo que produce es que uno tiene que volver para atrás y a veces hace cambios de que no tendría que hacer, porque ya lo habíamos debatido y habíamos decidido hacerlo de determinada manera. Si Sí. me vas a contar una cosa al respecto también de esto de los instructivos, es que hay que pensar que cuando ingresa alguien nuevo, es muy importante el tema de que esté homologado el conocimiento, porque si no, cuando ingresa alguien nuevo, sus conocimientos van a depender de quién lo capacita. En cambio, si está todo volcado en un instructivo, el instructivo está aprobado por los funcionarios, el conocimiento que va a tener esta persona que ingrese va a ser justamente el que tiene que tener. Y no va a ser subjetivo ni va a ser cambiado, como dice él, por una cuestión también de que uno va poniéndole sus formas y demás. Es tal cual como se debe hacer. ¿Sí? Por eso es tan importante que la información quede en el instructivo, sino en las personas. Porque además se te va la persona y se te fue la información. Que eso es algo que yo veo que pasa. Y es algo que no tiene que pasar. La información no puede estar en una persona, tiene que estar en un instructivo. Sí, respecto a esto, es el instructivo que nosotros pensamos, ¿no? Y también es dinámico porque lo vamos puliendo. Y cuando Adrián dice es lo que debe ser, es lo que nosotros entendemos que debe ser en nuestro juzgado, que tal vez pueda estar mal o pueda ser corregido, ¿no? No es la fórmula de la Coca-Cola, ni mucho menos esto. Bueno, ahora le pasamos el Sí, último. yo por ahí quiero dar una situación en particular, por ejemplo, que esto de la digitalización y las presentaciones digitales, que es en relación a la prueba, sobre todo la documental que acompaña las partes eh, particularmente con la demanda y contestación. Y claro, nos empezamos desde la acordada 2720, con la interpretación de las presentaciones digitales, con el dilema de que las presentaciones, los escritos venían acompañados de un montón de documental que acompañaba el escrito de demanda o contestación, pero digitalizada, para lo cual no hay ningún respaldo normativo desde las acordadas que establezca que el presentante se hace responsable y tiene algún carácter de declaración jurada, se hace responsable de la veracidad entre la documentación digital presentada y la que tiene en resguardo. Entonces, nosotros eh, se tomaron la decisión de que siempre se pide que se presente la documental original. Después trajo un segundo problema, o una segunda cuestión, que fue la parte, generalmente en los procesos ordinarios, en los procesos de conocimiento, la parte actora, obviamente, es quien está interesada en impulsar el juicio. Entonces, previo, nosotros, antes del primer despacho se les pide la documental original, la traen presurosos, por supuesto, porque tienen interés en que el juicio avance, y empezamos a hacer lo mismo con la parte demandada. Cuando contestaba la demanda, le decíamos, previo, traiga la documental original. Que a diferencia de la parte actora, la parte demandada ya no tiene el mismo interés en el impulso del proceso. Entonces, empezó a pasar el tiempo, las partes, las contrarias empezaron a decirnos que
intimemos a la otra parte a impulsar esa presentación por mesa de entrada, para lo cual encontramos una solución también, mostrándole como ejemplo una forma en que pensamos estas cosas. Si bien en principio a la parte actora le decimos previo, tráeme la documental original, a la parte demandada nosotros despachamos el escrito de contestación de demanda, con traslado documental incluido desde la presentación digital, y la intimamos para que la presente en forma posterior, con, o sea, siempre antes de las audiencias, preliminar o única en su caso, bajo el apercibimiento de tenerlo por no presentado, por desistido de ese medio de prueba. Lo que nos posibilitó que tanto la actora, por ser su interés propio, como la demandada, por estar apercibido, presenten la documental en tiempo oportuno para que el juicio pueda avanzar. Cuestiones esto a modo de ejemplo de que cuestiones que se presentan cuando tenemos dos mundos, un mundo digital donde se hacen donde todas las presentaciones tienen que ser hechas, a otro corporal donde ya tanto los documentos uno tiene el deber de controlarlo en sus originales, ¿no? Como decía, a modo de ejemplo, a veces uno avanza con el proceso digital y a veces se da cuenta que este paso fue, no sé si en falso, pero nos pone en un lugar de riesgo, por decirlo de alguna manera, un lugar al que no deberíamos estar. Entonces, damos un pequeño paso atrás y, digo, a veces es un poco de prueba y error, como en este caso el de la prueba. Yo sí quería... No, bueno, yo por mi parte, más que nada es remarcar un poco lo que pusieron mis compañeros, que claramente nos encontramos, ¿no?, con la digitalización, un proceso que marca un antes y un después, que esta transición de lo físico a lo digital, ¿no? Y que no solamente va a modificar nuestras herramientas de trabajo, sino que nos invita a evolucionar nuestra mentalidad y nada, y los procesos que llevamos adelante. Y esto marcado por lo que se decía, ¿no? Por esta comodidad, por estar ya acostumbrados a trabajo de muchos años, de trabajar con lo físico y bueno, y tratar de quitar ese prejuicio a lo digital, porque nosotros obviamente empezamos con todo lo que era, que quizás, no sé, se nos puede complicar abordar tal tema, o puede ser, no sé, muy costoso, como se habló también en algún momento, o por ahí que nos podría implicar doble trabajo. Por eso era también como remarcaba el secretario, esto de ir, es la prueba y error, ¿no? Es ir implementando nuevos procesos, ver cómo lo podemos adaptar, en tal caso mantenerlos o si no, modificarlos. Y yo creo que la digitalización, lo que nos termina revelando después, es un montón de mejoras y simplificación de tareas en varios ámbitos. Es decir, básicamente como que las dificultades que queríamos tener, los beneficios que hemos conseguido, los superaron ampliamente, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que nosotros buscamos es brindar, digamos, un servicio de justicia con el paso del tiempo de mayor calidad y a ir modernizando lo que vamos ofreciendo. Y también esto, hacer el trabajo más integral, porque esto cuenta mucho la retroalimentación que hay, no solamente con todos los intervinientes en el juzgado, de la mesa, de los despachantes, hasta los funcionarios, sino también con las demás dependencias del Poder Judicial y también con la parte de la administración del superior. Nosotros hemos tomado ideas, por ejemplo, de Instrucción 1, que en su momento, cuando estaban por ingresar ellos a la digitalización y al Cayenne, temían cómo iba a ser el tema del rastreo de los expedientes y ver quién podía gestionar tales escritos en función de los responsables. Ahí fue donde también se genera nosotros con Adrián ese primer reporte,
Después utilizamos las herramientas que ya teníamos a disposición, que era lo de gestionar los responsables en el SIGE para poder hacer reportes y que ese seguimiento sea más automatizado. También fuimos implementando ideas, ¿no? sobre el mismo Cayenne, que refleje información sobre, bueno, en nuestro fuero por ahí, lo que es el civil y comercial, hay mucho flujo de dinero, por lo tanto lo que era saldos y movimientos era necesario tener discriminado lo que eran débitos y créditos en la misma cuenta, que quizás para otras áreas esto por ahí no lo manejan, pero la finalidad de contarles esto es invitarlos a jugar con las herramientas que tenemos, y porque son varias y se pueden hacer grandes cosas que claramente nos van a ser más eficientes y más efectivas al final del día. Que bueno, básicamente como había empezado a hablar, lo que buscamos es aumentar el servicio de justicia en términos de calidad y de respuesta, ¿no? Bueno, entonces, bueno, para ir redondeando un poco lo que dijimos, lo que dijimos un poco anteriormente, las 4 o 5 recomendaciones que que podemos hacerle, sí, ya le repetimos, no queriéndoles dar ninguna receta, ningún paquete de soluciones, sino simplemente compartir una forma que hemos pensado esto. Es esto que veníamos diciendo, de que el sistema, fuera de lo que es el paquete de Office, Microsoft, es más o menos el mismo de siempre, y todo esto lo hemos hecho a partir de ahí. Como les decía, recomendación bastante primordial, el tema de los procesos nuevos que se implementan, plasmarlos en un instructivo que vaya siendo dinámico, que se vaya modificando el instructivo y no la cuestión respaldándose solamente en la memoria. Si se hace estos cambios, es bueno hacerlo por etapas, porque si no es mucho y es abrumador, pero que las etapas no sean eternas, porque nos hemos dado cuenta de eso, que al principio, por una cuestión de prevención nuestra, se nos extendieron al final de este camino, bueno, o en la etapa de camino que estamos, nos hemos dado cuenta que, ¿por qué esto no lo hicimos antes? Porque la verdad que el beneficio se vio enseguida reflexionamos esto, tendríamos que haberlo hecho antes, más cosas, pero bueno, uno tiene que cambiar una manera de pensar, de manera de trabajar, adquirida durante mucho tiempo, y no es fácil, ¿no? Esto también lo que le decía, que el sistema trabaje para nosotros y no al revés, porque el diagrama que le mostraba que hizo Adrián del flujo de despacho, está hecho así porque a Adrián le gusta, tiene esa facilidad. Podría haber estado hecho en un Word, etapa renglón por renglón, escribiendo todos esos pasos. Eso es lo de menos. El tema es escribirlo y dejarlo en un soporte, ¿no? Y medio como para ir terminando, advertir que estas cosas, estos procesos no están exentos de tensiones propias, uno con el trabajo que anualmente hace, porque al principio el trabajo realmente, evidentemente sí, aumenta, el trabajo se hace lo que uno hacía en tiempo, una habilidad que uno adquirió durante mucho tiempo para hacer el trabajo, tiene que volverla a aprender, y tensiones dentro del propio grupo, porque estamos todos cambiando cosas, y cada uno ve su trabajo desde lo que uno mismo hace. Uno a veces tiene que ponerse un poco en el lugar del otro y reconocer cuál es el trabajo que hace el otro para cuando interacciona entre compañeros, no presentarle las cosas de la manera que le traigan soluciones y no al revés. Pero por eso, reconocer que esto no está exento de esas tensiones, estar prevenida para eso, para evitar que no pase de ahí, porque no es la idea, porque es beneficioso. Yo una anécdota personal,
cuando uno está corporalmente acostumbrado a trabajar de una manera, controlando expedientes físicos cosidos, uno trabaja corporalmente de determinada manera, en un escritorio, parado, lo que sea. Cuando tuve que pasar a hacer el control del despacho en una pantalla o en dos monitores, porque una cosa que no les habíamos comentado es que el beneficio que nos ha traído tener doble monitor para este trabajo es importantísimo, fundamental. Y bueno, corporalmente yo las primeras jornadas terminaba cansado físicamente, contracturado, porque estaba realmente hasta corporalmente acostumbrado a hacer el trabajo de otra manera. Y eso también es tensión, es tensionante. Pero la verdad que rápidamente se ve el beneficio. Muchas veces le digo a los chicos, vos te pusiste a controlar o a imaginar todo el tiempo que que ahorraste solamente para no coser, por no coser, o cuánto tiempo nos ahorramos cuando yo te devolvía un proyecto de despacho para hacer una corrección, alguna modificación y tenías que modificarlo, imprimirlo, sacar la hoja anterior y coser la nueva, cuando a veces yo simplemente nos juntamos, lo debatimos y hacemos el cambio ahí mismo en el sistema y ahí quedó. Entonces, el beneficio se ve enseguida, pasado esa pequeña etapa de tensión, pequeña, no tan pequeña a veces, pero etapa de tensión y de mayor esfuerzo, pero realmente uno el beneficio lo ve. Bueno, para ir cerrando y ver si podemos los últimos 15, 20 minutos poder interactuar con algunas consultas, eh, lo que sí es para destacar es que nosotros, más allá de las crisis que podemos vivir como país o como provincia desde lo económico, es de resaltar que el Superior Tribunal de Justicia siempre está a la altura de aquellas cosas, herramientas que nosotros necesitamos o pedimos. Por ejemplo, esto que Gustavo dice de contar con dos monitores. Yo recuerdo que nos decían, bueno, pero ¿cuándo van a hacer tal cosa? Y bueno, pero para hacer tal cosa yo la verdad que necesitaría que los funcionarios tengan dos monitores, porque podríamos controlar de tal manera y, y de un día para el otro, ahí en la semana, dos monitores para los prosecretarios, para el secretario y para mí. Y nos dimos cuenta que era más necesario para los despachantes que para los funcionarios. Y los pedimos y los tuvimos, y yo, nada, voy viendo en distintas áreas que ya muchos cuentan, o casi todos creo que cuentan con tener dos monitores. Y eso hay que resaltarlo, ¿no? Eh, Nos piden que transitemos el camino de la digitalización, pero también nos dan herramientas o nos facilitan el trabajo, asistiéndonos la gente de informática, la gente de infraestructura, la Secretaría de Superintendencia. Eso por un lado. Por otro lado, cuando arrancamos la conversación o la charla, que hablábamos de, bueno, el formato papel y el COVID y Cayenne, en realidad creo que sin darnos cuenta, al menos en el Foro Civil y Comercial, este camino empezó a transitarse también después de una decisión de una política institucional del Poder Judicial de Tierra del Fuego, cuando se implementó en el diciembre del 18 la oralidad en los procesos civiles y comerciales. La acordada 152, que establece esto de la oralidad en los juicios, en los procesos civiles y comerciales, yo recuerdo que venían jueces de Mendoza a capacitarnos y la verdad que yo cuestionaba mucho el sistema porque ellos nos contaban la realidad de Mendoza, una realidad totalmente distinta a la nuestra. Ellos tienen oficinas judiciales de gestión, el juez solamente se limita a dictar sentencias y a tomar audiencias, pero la realidad indica que a partir de esa acordada, los procesos civiles también se acortaron en el tiempo. Entonces eso también hace que el servicio de justicia sea más eficaz.
Nosotros tenemos medido más o menos, salvo obviamente raras excepciones, que los juicios ordinarios, que cuando habitualmente tardaban 4, 5, 6 años en tener una sentencia de primera instancia, hoy un alto porcentaje de los procesos de conocimiento antes del año tienen sentencia en el juzgado de primera instancia. Después, otra cosa que quería decir, que hay que estar muy atentos. Nosotros, yo lo he hablado con la gente de recursos humanos en su momento, ya hace un tiempo. Fíjense que el cambio de paradigma, nosotros estamos en esta transición, ¿no? Y yo les empecé a hablar del ovillo de hilo, de la aguja y del papel. Y el cambio de paradigma que estamos viviendo nosotros, que estamos en la transición, estos problemas que nosotros vemos o tratamos de transitar, la gente, los más jóvenes, no lo van a vivir. Tendrán otros problemas, pero este no. ¿Y a dónde voy con esto? Del perfil del empleado judicial que tiene que buscar el Poder Judicial. Antes, hace muchos años atrás, lo que se buscaba, generalmente, al menos en Buenos Aires, era un chico, una chica que estudie Derecho, que tenga ganas de trabajar gratis, meritorio, que sea joven, que tenga fuerza para levantar y subir legajos, que esté 6, 7 horas todo el tiempo en la mesa de entrada. Y hoy, la persona que entra al Poder Judicial, al menos que trabaje en la parte jurisdiccional, ya no se necesita esa persona que tenga ganas de agacharse, de subir paquetes. No, no, necesita saber hacer un PDF, necesita hacer un instructivo. Entonces, bueno, ¿no? El cambio de paradigma. Eh, y lo último, me gustaría decirles, es que, bueno, esto es un poco lo que nosotros creemos, ¿no? Que cada cosa que nosotros pudimos progresar fue consecuencia de corrernos de ese lugar donde estábamos cómodos. Y para terminar, todo esto que está pasando recargó el trabajo de las unidades funcionales en un porcentaje altísimo. ¿Por qué? Porque antes las cosas que hacía el letrado o la letrada en la mesa de entrada, muchas de esas tareas ahora las hace los integrantes del juzgado. Entonces, como reflexión final, más allá de las nuevas tecnologías, de toda esta catarata de cosas que estamos aprendiendo, yo sigo creyendo que lo más importante que tiene el Poder Judicial, las unidades funcionales, es el recurso humano. Porque sin ninguno de todos mis compañeros todo esto sería imposible, ¿no? Entonces, en nombre mío y de todo el juzgado, les agradecemos el tiempo. Esperemos que lo que hayamos dicho haya sido de utilidad y quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacernos ahora y obviamente también para seguir charlando sobre el particular de aquí en adelante, ¿no? Y fundamentalmente también escuchando los aportes de ustedes. Sí, por ejemplo, acá María Constanza de Familia 2. Sí, se está estableciendo cada vez más el sistema de comunicación digital, tanto entre juzgados como, bueno, en el caso de los juzgados de familia, Sí. con policía, creo que con pericial. Bueno, en eso, nosotros, por ejemplo, hemos hecho paralelamente con todos estos procesos, uno de ellos fue decir, si nosotros liberamos oficios, sobre todo por los oficios por secretaría, o sea, oficios que crea el propio juzgado y libra por secretaría, firmado con firma del secretario o juez, que estábamos en la paradoja de que hacíamos un acto, creamos el oficio en el SIGE, lo firmábamos, se lo dábamos a Adriano, a María o a Daniela, que están con él en la mesa de entrada, para que lo digitalice y mandarlo al destinatario.
Entonces dijimos, estamos creando un papel de un digital, creando un papel para firmarlo, volverlo a digitalizar porque el diligenciamiento es digital. Entonces, bueno, creamos un sistemita, un flujo ahí para hacerlo completamente digital. No sale nunca del propio SIGE. Solamente para crear el PDF, yo firmarlo con firma digital y diligenciarlo de esa manera. Eh, Al principio, no, bueno, dio algún problemita, pero realmente lo estamos haciendo así. Disculpa, doctor. Respecto a esta consulta, le mandamos la sugerencia a la doctora Caparrós porque considerábamos que sí, sería lo ideal que el juzgado, como genera respuestas, tenga una entidad de Cayenne. Porque si no, o sea, sé que están haciéndolo esto, pero lo están cargando, si no me equivoco, corregime, con sus usuarios. Entonces, en el caso de que lo envía, que tiene cargado con su usuario, que se envió ese oficio, se va del juzgado, esa información se pierde, o sea, pierde trazabilidad. Entonces, le sugerimos desde el juzgado que se genere un usuario de Cayenne propio del juzgado, el juzgado como una entidad. Eso va a permitir que el juzgado, a través de este usuario, cargue oficios en los expedientes de los demás juzgados y quede todo esto almacenado justamente en el usuario del juzgado. La idea siempre es mantener la trazabilidad, porque uno tiene que recordarse que, eh, si Dios quiere, vamos a trabajar largos años acá y tal vez no en la misma área. Entonces, si vos te vas, esa información no se puede ir con vos. Por eso le sugerimos esta, pero sí es uno de los temas que sugerimos. La idea es ir sugiriendo, o sea, cuando aparecen estos temas, no solo encontrar el problema, sino, bueno, a ver, ¿cómo le podemos encontrar la vuelta? Contactarla a la doctora Caparrós, que la verdad que es súper accesible, tiene toda la predisposición, y entre todos siempre terminamos encontrando alguna vuelta. En particular a esto que preguntás, es esto que te digo del usuario. Eso se nos ocurre a nosotros. Tal vez ustedes le encuentren una vuelta mucho más efectiva, pero por eso está bueno la comunicación entre los juzgados. Sí, el doctor Bossi acá aporta que todavía hay áreas que todavía que están pensadas desde el papel, ¿no? Habla del registro de las sentencias. Tal cual. Todavía, justamente una de las actuaciones que todavía reservamos para firmar en forma hológrafa son las sentencias, porque específicamente por el tema del registro. Hasta que no tengamos el tema es que también nosotros va a hacer falta la base normativa, como dice el doctor, y la cuestión de la seguridad, ¿no? Porque la verdad uno todavía respalda, uno ve un libro de registro de sentencias y uno ve esa seguridad de que cuando yo me vaya y pasen muchos años y personas por el juzgado, alguien va a poder ir a buscar una sentencia registrada ahí. Cuando el tema es normativo y desde la seguridad, ¿no? Uno que no está metido en la cuestión de los sistemas, lo primero que piensa es en eso, en la seguridad, en la confiabilidad. Sí, es así. Respecto a esto, doctor, del cambio normativo, es tal cual. Por eso nosotros dijimos que muchas veces pareciera que dejamos de lado el código procesal. Estamos en muchas situaciones dejando de lado el código procesal. Bueno, y la práctica tribunalicia hace que avance y que no haya grandes problemas, ¿no? Grandes cuestionamientos. Tengo entendido que se está trabajando en la posibilidad de generar el registro digital. Entonces, tal vez ahí también va a ser el momento en el cual dejemos de firmar de manera hológrafa las resoluciones, ¿no? Pero bueno, es ensayo, prueba y error. Por ejemplo, ahora se me viene a la memoria, nosotros que tomamos muchas audiencias, las preliminares y las complementarias, en más de una oportunidad me dijeron, ¿por qué no empezás a tomar las audiencias preliminares
así por videollamadas, en algunos casos puntuales, porque sobre todo lo pedían en la época de la pandemia. Y yo no estaba no estoy muy de acuerdo en eso, porque de manera presencial, ahí donde el tribunal invita a las partes a conciliar y demás, es mucho mejor. Pero se me viene ahora a la memoria una experiencia que tuve hace muy poco en el juzgado laboral, ¿no? Entonces, resulta ser que una trabajadora tenía un dinero pendiente por cobrar y a través de su abogada dice, yo vivo en España, no tengo cuenta bancaria en la Argentina, dale la plata a mi mamá. Y bueno, hay una limitación legal que es el 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que eso no está permitido. Entonces, teníamos dos caminos por recorrer, decirle que no y que vea la forma de abrirse una cuenta bancaria, que vaya a la embajada, no sé, que abandone la playa, creo que estaba en una zona con una playa hermosa, o generamos una audiencia por Teams, donde tuvo que asistir la abogada de esa audiencia también desde su estudio, esta chica desde España, y con la secretaria del juzgado laboral, nosotros en el juzgado. Entonces le expliqué, le pregunté en más de una oportunidad si ella estaba de acuerdo en que la plata, tanto dinero, tantos centavos, sea transferido a su madre de nombre tal. En el expediente estaba acreditado el vínculo porque nos habían acreditado con la partida de nacimiento. Le hicimos mostrar el pasaporte, entonces la secretaria hizo un acta que mostraba el pasaporte donde figuraba que la persona que nos mostraba decía ser, y bueno, y ese mismo día le transferimos el dinero a la madre. Bueno, no está escrito en ningún lado, la verdad, no sé, pero se nos ocurrió eso. Y le dimos la solución a la persona, ¿no? A la trabajadora. Y ejemplos así hay un montón que vivimos día a día. Ahí Alejandro Álvarez quería hacer una intervención. Ahí Adelante. te habilitamos el micrófono, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Me Hola. escuchan? Ahí está, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por dejarme hablar un poquito, contarles algo. Con respecto a mi experiencia, bueno, yo trabajo en la dirección de informática hace un montón de años, hace muchos años, y recuerdo que los primeros sistemas que yo toqué eran sistemas que se utilizaban, no sé si ustedes recuerdan lo que era el DOS, eran sistemas que funcionaban en DOS. Es decir, que era línea de comando. Era negro y blanco, o depende del monitor que te toque, podía ser rojo y amarillo. Entonces, los ojos obviamente podías trabajar 2 horas seguidas nada más, porque bueno, el contexto cuando yo ingresé a trabajar en el Superior Tribunal. Entonces, hoy estamos atravesando a esta altura de los acontecimientos, tenemos un sistema SIGE, un sistema interno, que bueno, sabemos que tiene sus deficiencias, pero sin embargo cumple bastante bien la mayoría de las funciones que ustedes necesitan, y tenemos también el sistema Cayenne hacia afuera. Entonces, yo lo que veo es que es una evolución natural de los procesos y de los sistemas, y veo con mucho ánimo y con lo que se viene, ¿no? Entonces, lamentablemente el sistema SIGE ha tenido pocas personas asignadas, pero esperamos que eso se revierta en el próximo sistema que desarrollemos o contratemos o lo que sea. Va a haber más personas que se van a poder dedicar. Y por ejemplo, el ejemplo que ha planteado el doctor González, un pequeño ejemplo de tantas cosas que se han hecho, cosas que se solicitan, que se hablan y que nosotros con algo de tiempo lo podemos resolver y solucionan, quitan tiempo, les ahorra tiempo a ustedes. Y nosotros trabajamos permanentemente en esto, a nosotros nos anima, o sea, el ánimo que tenemos nosotros acá con todo el equipo de informática es trabajar para ustedes. Una cosita que quería mencionar, no quería dejar pasar, era cuando vi que ustedes mostraban un diagrama de procesos,
Me parece muy valioso que piensen ustedes en la estandarización de los procesos y también dejo como inquietud que piensen en estandarizar procesos no solo dentro de su mismo juzgado, sino que además entre juzgados pares, porque si nosotros nos ponemos a analizar en frío, muy en frío, yo lo sé, a veces cuesta salir de eso, pero si los procesos estuvieran totalmente estandarizados y tuviéramos una situación como justamente a ustedes ahí en Civil 2 le ha pasado, que se han quedado abruptamente con 4 personas menos de la noche a la mañana, sí o no se ríe ahí el doctor González, es verdad. Cosa que no le pasaba al juzgado par, por ejemplo. Entonces, somos todos empleados judiciales. Si hubiese una estandarización de procesos, tranquilamente de la noche a la mañana podría estar uno dando una mano en el otro juzgado. Y eso a veces es difícil porque ustedes a veces no lo ven, pero llevan a cabo diferentes procesos entre un juzgado y el otro, entre el 1 y el 2, por ejemplo. Son cosas muy simples, por ahí es cosa de trabajar en conjunto, estandarizar, charlar. Este tipo de cursos y de charlas hacen muy bien para eso, porque no perdamos de vista de que, bueno, los de afuera nos ven a nosotros de otra forma, ¿no? Digamos, ellos ven esas diferencias y para el de afuera es molesto, digamos, por decirlo con algún adjetivo muy rápido, ¿no? Así que bueno, después en lo particular, si tenemos la suerte de iniciar el proceso de desarrollar un nuevo sistema, bueno, la ilusión es que podamos hacer un sistema que les sirva muchísimo más a ustedes, con lo cual los vamos a estar invitando para que participen, para que aporten las mejores ideas y entre todos logremos mejorar el sistema. O sea, hagamos 3 escalones más. O sea, hicimos un escalón, 2 escalones, bueno, vamos por 4 o 5 escalones más. Soñemos en grande y participemos, colaboremos. Acá en informática, bueno, en este caso yo trabajo en la parte de desarrollo de software con los chicos, pero hay todo un equipo de gente que trabaja. Esto no se podría llevar a cabo sin infraestructura, etcétera. Con respecto al libro de registro de sentencias, que decía el otro también de Río Grande, es cosa de ponerse de acuerdo porque yo viví el libro gordo de Petete. El libro gordo de Petete, de hecho todavía subsiste un libro gordo de Petete en el Poder Judicial, ustedes más o menos ya saben cuál es. Y cuando yo entré a trabajar al Poder Judicial, todas las unidades tenían el libro gordo de Petete en la mesa de entrada. O sea, tenía que ser una persona con fuerza para que lo pueda girar al libro. O sea, o entre dos, se hacía entre dos. Bueno, hoy el libro de registro de expediente, ustedes no lo tienen más. O sea, ese libro no lo llevan más, lo hacen a través de un reporte de SIGE. Bien, las sentencias, la sentencia, el registro de sentencias se podría llevar a cabo de diversas maneras, pero es cosa de ponerse de acuerdo, hablarlo y bueno, obviamente con un apoyo de una normativa. Ahora, con respecto a la seguridad que mencionaban, yo creo, estoy convencido de que, o sea, se está trabajando para darle más seguridad, hay que invertir porque el mundo digital es cada vez más complejo y más difícil de poder sostener, pero se está trabajando mucho y hay unas propuestas muy buenas para tener una seguridad superlativa a la que hoy tenemos. Seguramente, oportunamente, ustedes se van a enterar. Hablamos de empresas de primer nivel mundial que estarían haciendo o sea, brindando servicios para nosotros que podrían darnos una seguridad 10 veces mejor que la que podamos llegar a tener hoy, ¿no? Y yo lo analizo muy fríamente y digo, la seguridad que tiene hoy un archivo PDF subido a nuestro Cayenne no es menor que lo que tiene un libro en una estantería que tienen ustedes. O Sí, yo ahí, sea, perdónale, yo ahí en realidad, en el momento dije seguridad y en otro, y después dije, me corregí un poco, dije confiabilidad. En realidad, después decía, uno ve el libro y se siente confiado que está ahí. claro. Pero Probablemente, como uno tiene esa percepción y de sí, es confianza, natural, es una percepción totalmente natural, por claro, supuesto. que Totalmente seguramente natural y válida. esa Y sentencia válida, guardada digitalmente en un sistema va a ser mucho más seguro que un libro que se puede quemar, por ejemplo. claro. Eso ni Bueno, hablar, por eso dije confiabilidad, el tema de claro.
de que No, uno pero lo es vea totalmente natural, Gustavo. encuadernado en un libro y lo ve confiable. A todos Y, los y usuarios les pasa. A todos los usuarios de Poder Judicial el, les pasa lo mismo. Es lo mismo. Es natural, es algo natural. Y yo creo que con el tiempo ese miedo lo vamos a perder todos. De hecho, hoy en el sistema informático hay miles de expedientes que están que tienen archivos digitales, sin embargo, el físico está destruido, está expurgado. ¿No? Fue donado el papel a, no sé, a una institución. Y, por ejemplo, correo electrónico, yo tengo un sistema de correo electrónico que ya tiene 20 años y están todos los mails ahí todavía. claro, sí. No, y otra cosa que decías, Ale, de la estandarización. Yo Sí, cuando, eso fue un reclamo, cuando todo esto, cuando el COVID vino y dio vuelta a todo, eh, uno de los pedidos de los usuarios externos, como lo decías vos, los juzgados espejo, lo que tenemos nosotros con el Civil 1, decían, ¿por qué no hacen para esto, igual que el juzgado de al lado, no se ponen de acuerdo y estandarizan un proceso único? Y yo reflexionaba de esta manera, esa forma de trabajar estandarizada entre juzgados hermanos, digamos, o primos, o paralelos, se fue logrando durante años donde por la cercanía física de un juzgado con el otro, ¿cómo hacen ustedes? Nosotros hacemos así, se iban puliendo el proceso y se generaba un proceso único para una misma tipo de actuación, digamos. El COVID y el Cayenne borró todo eso, un día estuvimos a cero y a empezar de nuevo, y eso, bueno, está bien traerlo sobre la mesa de el esfuerzo que uno tiene que empezar a hacer de buscar procesos estándares para facilitarnos el trabajo a nosotros y realmente el usuario externo. Bueno, para ser respetuoso del horario, no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo o compartir. Para ser respetuoso del horario, vamos muchas a gracias, terminar. por ejemplo. No, bueno, y Alejandro, gracias a vos porque vos sos uno de los que me padece hace años, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, Sí. nada, sí. Bueno, nada, agradeciendo a todos los que nos estuvieron escuchando. Esperamos que les haya sido de utilidad y una vez más quedamos a disposición para lo que ustedes consideren que nosotros podamos colaborar con ustedes. Que tengan buenas tardes. Bueno, Hasta luego.